interpretación unitaria de los artículos 142 y 181 de la Constitución con el 200, numeral 2, estableció un sentido interpretativo distinto, ¿no? Respecto de esta regla, ¿no? No procede el amparo contra resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y, bueno, el tribunal reconoce que la literalidad de los artículos 142 y 181 se mantiene, ¿no? Es decir, no proceden el amparo contra resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, pero que, por excepción, y cuando estas resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, aun siendo sobre materia electoral, lesione o amenacen con lesionar derechos fundamentales, procede el proceso de amparo, para precisamente evitar la amenaza o conjurar la lesión y reponer el derecho al estado anterior a la violación, ¿no? Que corresponda. Este es un caso, ¿no? El otro caso es el del artículo 202 de la Constitución y tiene que ver con el recurso de agravio constitucional. Como nosotros sabemos, el recurso de agravio constitucional en estricto no es un instituto constitucional, y no voy a decir que lo sea, porque no lo es. En realidad, el recurso de agravio constitucional es un instituto legal que está creado o ha sido creado por el artículo 18, bueno, el anterior artículo 18 del Código Procesal Constitucional, y hoy me parece que está en el artículo 21 del Código Procesal vigente, ¿no? La ley 31307. Y si ustedes recuerdan un poco la polémica en torno al recurso de agravio constitucional, parte de lo siguiente, ¿no? El artículo 18 establece, palabras más, palabras menos, esencialmente lo siguiente, ¿no? Que contra la resolución de segundo grado, en el marco de un proceso de tutela de derechos, que declara improcedente o infundada la demanda, cabe interponer un recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional dentro del plazo de 10 días. Bueno, no establecía el artículo 18 anterior y el actual 20 ningún requisito y o exigencia adicional, ¿no? A diferencia de lo que suele suceder con la casación, ¿no? Que bueno, antes, ustedes recordarán, para quienes tengan quizás más o menos la línea de edad que yo tengo, que son 40 años, ¿no? Para plantear un recurso de casación había que justificar, ¿no? La interpretación incorrecta de la norma o la aplicación incorrecta, ¿no? Y hoy en día se habla de infracción normativa a secas. Bueno, no establecía ninguna exigencia adicional, solo que establece que el recurso de agravio constitucional procede contra las resoluciones de segunda instancia que declaran un amparo, habeas corpus, habeas cumplimiento improcedentes o infundados, y este recurso se tiene que interponer, perdón, dentro del plazo de 10 días. Parecía muy sencillo, ¿no? Sin embargo, el Tribunal Constitucional en distintos casos, en primer lugar en Sánchez Lagomarsino, ¿no? Del año 2005 también, establece, ¿no? Que el recurso de agravio constitucional hay que entenderlo como uno de carácter extraordinario, más o menos equivalente a la casación, y que por ende presupone el cumplimiento de los requisitos del artículo 18 del código anterior, hoy 21, no, perdón, 24 me parece que es, que diríamos son requisitos ordinarios, ¿no? Del agravio constitucional, pero además, vía interpretación sistemática, y dado que se trata de un caso de tutela de derechos, el recurso de agravio constitucional también debiera de cumplir aquellos requisitos que emanan del artículo 5 sobre la procedencia de la demanda, ¿no? Y en general, que el tribunal lo entiende como requisitos de procedencia del caso constitucional. En buena cuenta que en el marco de la interposición de un recurso de agravio constitucional,
el litigante, el demandante, ¿no? Que es quien se encuentra facultado para hacerlo, tenía que sustentar que el caso que estaba planteando a través del recurso de agravio ante el TC estaba vinculado con el contenido constitucionalmente protegido del derecho, que no había otra vía igualmente satisfactoria para la tutela del derecho, que se habían agotado las vías previas, que al momento de interponer la demanda, eh, pues la lesión no había devenido irreparable y que aún era posible reparar el derecho al llegar al Tribunal Constitucional, que no se habían recurrido a vías paralelas, ¿no? Y además el tribunal había establecido unas exigencias jurisprudenciales como que el recurso de agravio constitucional no incurra en una causal de improcedencia ya establecida jurisprudencialmente, ¿no? Es decir, que el caso no esté referido a un caso similar anterior previo que ya haya sido rechazado por el TC, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿y qué un precedente? No en estricto, sino que aludía más al hecho de la casuística de la época, ¿no? El Tribunal Constitucional al 2005 tenía una gran carga procesal vinculada con materia previsional y vinculada con materia laboral, sobre todo para temas de acceso a pensión y temas de reposición laboral. Entonces, a la fecha ya el tribunal tenía varios casos en donde tenía más o menos asentada, ¿no?, una línea jurisprudencial en materia de acceso a pensión y en materia de reposición frente al despido, ¿no? Entonces el tribunal aludía más que todo a esas situaciones. Y en los casos, por ejemplo, de acceso a información pública también, para el habeas data, ¿no? Y en el supuesto del habeas corpus, ¿no?, que estaba pensado frente a detenciones arbitrarias. Entonces eso lo tenía marcado el tribunal y simplemente lo que exigía era que el caso no se pareciera a supuestos anteriores en donde el TC ya los había rechazado por distintas razones, ¿no? Porque más o menos los casos son homogéneos, ¿no? Se parecen más allá de detalles, más o menos, pero esos casos eran más o menos estándares en la época, ¿no?, en que se emite la sentencia del caso Sánchez Lagomarsino. Bueno, y hasta ahora ustedes dirán, pero profesor, esto parece una clase procesal. Podría ser, pero lo que pasa es que los institutos que estoy empleando como ejemplos son institutos procesales, ¿no? Eh, pero ¿a dónde llevo esto con el RAGA? Porque hasta ahora, en cuanto al recurso de agravio, solamente les he hablado de cuestiones de mera legalidad y de interpretación judicial de la legalidad. Y es que quizás para la mayoría de ustedes no lo recuerden, ¿no? Pero hay un caso bastante polémico que en su momento fue objeto de mucha controversia, vinculado precisamente con el recurso de agravio constitucional por parte del TC, ¿no? Y estoy hablando de la sentencia del expediente 4853 del año 2004, acción de amparo, caso conocido como el de la Dirección Regional de Pesquería. En buena cuenta, en este caso, el tribunal establece un precedente vinculante para esta es la sentencia a la que les hacía referencia con respecto a la interpretación del RAC. Es el expediente 4853 del 2004, que en realidad se resolvió en el año 2007 y en donde el Tribunal Constitucional hace una interpretación contra la literalidad, digámoslo así, del artículo 202.2 de la Constitución. El artículo 202.2 de la Constitución establece literalmente, ¿no?, que corresponde al Tribunal Constitucional conocer de las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, cumplimiento de habeas data. Bueno, esa disposición de la Constitución, el tribunal le dio una interpretación bastante innovadora. ¿Cuál fue esta, no? Si volvemos al artículo 18 del Código Procesal Constitucional, el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, del Código derogado, ¿no?, el anterior, que hoy está en el artículo 24, el recurso de agravio constitucional ahí regulado viene a ser una concreción, una concretización de la expresión resolución denegatoria, en el sentido de que el recurso de agravio solo procede contra resoluciones que declaran improcedente y o infundada la demanda. De modo tal que, ¿cómo entender la resolución denegatoria a la que alude el artículo 202.2
implica entender que la resolución denegatoria es aquella que en segunda instancia declara improcedente o infundada una demanda de tutela de derechos fundamentales. De modo tal que esa es la concreción de carácter legislativo y a partir de la cual, y durante más de 20 años, porque esa regulación era exactamente la misma que existía para el antiguo recurso extraordinario regulado en la ley 23.506. Entonces, se entendía en ese sentido, es decir, la resolución denegatoria es aquella que no tutela el derecho, y esa no tutela del derecho se entiende cuando la demanda se declara improcedente o cuando se declara infundada. De ahí es que solo en esos supuestos se habilita el acceso al Tribunal Constitucional, y se habilita solo por parte del demandante. Bueno, el tribunal en esa sentencia que les he puesto en el chat, la 4853, señala lo siguiente, ¿no? En buena cuenta, dice que la expresión resolución denegatoria no solamente hay que entenderla en un sentido negativo y en un sentido subjetivo. ¿A qué hace referencia el tribunal con estas dos ideas, ¿no? Que la resolución denegatoria en sentido negativo es claramente cuando se declara improcedente o infundada la demanda, porque rechaza la pretensión del demandante, o sea, no la acoge, la rechaza. Y además, el sentido subjetivo es porque la atención de la interpretación se presta en el sujeto del caso concreto, en este caso el demandante. Y en esa perspectiva, lo que hay que tener presente es que para el tribunal, dice, además de esta interpretación realizada por el Código Procesal Constitucional en un sentido negativo y en un sentido subjetivo, es posible entender la resolución denegatoria en un sentido positivo y además objetivo, en el sentido de que es denegatoria una resolución de habeas corpus, amparo, cumplimiento de habeas data, no solo cuando se rechaza la demanda, sino aun cuando, estimándose la demanda, la misma ha sido resuelta contraviniendo precedentes del Tribunal Constitucional. De modo tal que no solo estaría habilitado para interponer el recurso de agravio constitucional el demandante cuando pierde, sino también el demandado cuando pierde, pero cuando en el caso el juez de segunda instancia no ha aplicado correctamente o ha aplicado o ha resuelto contraviniendo los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Entonces, esa resolución en su momento fue muy polémica, esa interpretación y ese precedente del Tribunal Constitucional, y es porque va contra todo el sentido literal, asentado tradicionalmente que se tenía sobre lo que hay que entender como resolución denegatoria, ¿no? de una resolución por parte del Poder Judicial en lo que a tutela de derechos se refiere, ¿no? Entonces, estos dos ejemplos, ¿no? ¿Qué ponen en evidencia, ¿no? Varias cosas sobre las cuales voy a volver en un momento, pero sobre las que quiero antes volver a lo primero para desarrollar esos conceptos previos, ¿no? De los que les hacía mención hace un momento. Lo primero que hay que tener presente es por qué interpretamos, o sea, cuál es la finalidad de la interpretación en general y, claro, también en particular de la Constitución. Yo creo que es la misma, ¿no? La otra cuestión que habría que tener en cuenta es quiénes interpretan la Constitución, ¿no? Y lo tercero, claro, estas distinciones que ya las ha trabajado Alberto en la sesión pasada sobre la interpretación constitucional, ¿no? Por un lado, esta distinción entre disposición y norma, que bueno, en resumidas cuentas viene a ser, ¿no?, que la disposición es el texto tal cual presente en una fuente del derecho, es decir, la literalidad del texto tal cual, las palabras, ¿no?, y expresiones que forman parte de una fuente del derecho, sea la Constitución, la ley, bueno, en fin, ¿no? Y las normas que vienen a ser los significados o sentidos interpretativos que se atribuyen o se predican de esos textos, ¿no? Y la distinción entre reglas y principios también es más o menos conocida, ¿no? Una regla, bueno, hay muchos criterios de distinción y claro, la más sencilla de comprender y la menos polémica viene a ser la estructural, ¿no? Es decir,
que la estructura de una regla es más o menos la siguiente, ¿no? Hay un supuesto más o menos identificable y consecuencia de que se cumple el supuesto viene anudada una consecuencia jurídica, ¿no? Que esa consecuencia viene a ser o la aplicación de una sanción o el reconocimiento de un derecho, ¿no? Y los principios no tienen ni el supuesto ni la consecuencia más o menos clara, ¿no? Son, por lo tanto, disposiciones que tienen elementos que hacen que su supuesto y su consecuencia sea indeterminada, ¿no? Básicamente las reglas vendrían a ser las disposiciones que están recogidas en fuentes de carácter legal, en tanto que los principios están mayormente, aunque no toda la Constitución, ¿no? Pero mayormente están en la Constitución y se recogen bajo la forma de derechos fundamentales. Bueno, eso es una distinción más o menos estándar a la fecha, que es más o menos conocida por todas y todos, ¿no? Pero estos dos conceptos anteriores, ¿no? ¿Quiénes interpretan y cuál es la finalidad de la interpretación? Bueno, aquí yo estoy tomando como referencia un poco las tesis de Guastini, ¿no? Claro, Guastini hace clasificaciones, reclasificaciones, pero yo quiero ir un poco al punto concreto, ¿no? O al menos para quien les habla, ¿qué entiendo yo por la finalidad de la interpretación? Y claro, puede haber distinciones y discrepancias, ¿no? Definitivamente, ¿no? Lo que yo estoy comentando acá respecto de esto no tiene ninguna pretensión de verdad, ¿no? Ni que no haya otras perspectivas, que las hay, ¿no? Solo que lo que les estoy compartiendo es la que al menos yo creo que es más ajustada a la práctica del derecho del día a día, ¿no? Y en esa perspectiva es posible distinguir entre una interpretación de corte académico, dogmático, que tiende a ser de carácter abstracto, ¿no? Que busca entender el texto que estás interpretando de una manera coherente, unitaria, sin vaguedades, perdón, sin contradicciones y sin vacíos, ¿no? Y esa es propiamente la que se hace en el mundo académico, ¿no? Ejemplos abundan, ¿no? De comentarios a la Constitución, ¿no? En donde, claro, desarrollan los conceptos necesarios para comprender el texto y le van dando un toque de unidad, ¿no? Por ejemplo, yo podría alcanzarles como un ejemplo de interpretación dogmática, abstracta, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Y solamente voy a tomar un pequeño espacio de tiempo, ¿no? Eh, en la teoría de los derechos fundamentales en general, ¿no? Se suele aludir a que con independencia del tipo de derechos frente al cual estemos, si son de primera generación, segunda o más contemporáneas, o si son civiles, políticos, sociales, económicos, culturales, ¿no? Lo que sea, es posible identificar una serie de elementos comunes, ¿no? Y esos elementos comunes es lo que llega a conformar, ¿no? Una teoría general de la interpretación. Bueno, precisamente la dogmática busca construir esa teoría general de la interpretación. Y claro, cada autor o autora que estudia los derechos fundamentales toma como punto de referencia dos elementos, la doctrina y el texto de su constitución de referencia. En el caso de nosotros, para construir una teoría de los derechos fundamentales, tomando como referencia, no la doctrina, que se puede hacer, ¿no? Pero escapa a esta presentación, sino tomando como referencia el texto de la Constitución del 93, podemos emplear en primer lugar el artículo 1, que es el que da sustento y fundamento a los derechos reconocidos en la Constitución política, que es el principio de derecho de dignidad de la persona. Por otro lado, podemos tomar como referencia el artículo 3, que alude al carácter abierto del catálogo de derechos fundamentales, con lo cual tenemos que tener presente que los derechos no son una lista cerrada, sino que siempre están en proceso de innovación y en esa misma dirección, concomitantemente, la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, en la medida que establece que las disposiciones de la Constitución que reconocen derechos y libertades se tienen que interpretar de conformidad con los tratados de derechos humanos sobre los cuales el Perú es parte, de modo tal que el texto constitucional, a partir del artículo 3, a partir de la cuarta disposición final y transitoria, no es un catálogo cerrado y ni tan siquiera cerrado para el ámbito nacional en cuanto al reconocimiento de derechos, sino que tiene una cláusula de apertura hacia el derecho internacional, a partir del cual también podemos entender que no solamente hay que tener presente el tratado, sino también las interpretaciones que sobre el tratado se hagan por parte de los órganos competentes que el propio tratado ha establecido para supervisar o vigilar su cumplimiento. Ejemplo, opiniones consultivas, sentencias sobre casos contenciosos de la Corte,
informes temáticos o informes finales de casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en la misma dirección, ¿no? Para tener una teoría general de los derechos fundamentales, habría que tener presente el artículo 32, en tanto establece que, aun cuando se reconoce la posibilidad de una reforma total de la Constitución aprobada vía referéndum, como límite a esa reforma total que se apruebe vía referéndum, no se pueden adoptar reformas constitucionales que pretendan disminuir el catálogo de derechos. De modo tal que si es que establecemos un límite para el poder de reforma constitucional, que digamos dentro del texto de la Constitución vendría a ser el poder político más potente por excelencia, porque puedes cambiar el propio texto constitucional, si los derechos forman un límite a las reformas, con mayor razón los derechos son un límite a la legislación, sea del Parlamento o sea la legislación delegada, de modo tal que los derechos en sí, por el carácter normativo constitucional que tienen, son límites para las reformas constitucionales y para la legislación ordinaria. Y finalmente, como último elemento de una teoría general de los derechos fundamentales, pues tenemos el de su carácter de justiciable, ¿no? En tanto y en cuanto la Constitución ha establecido, ¿no? Procesos constitucionales, entre ellos algunos vinculados con la tutela de derechos en casos concretos, y desde luego también procesos como el de acción popular o el de inconstitucionalidad, en donde se hace tutela de los derechos de manera objetiva, en abstracto, en atención a que se puede cuestionar leyes y reglamentos, ya sea por la forma, es decir, por su forma de aprobación, como por el fondo, es decir, porque lesionen principios y contenidos sustantivos de la Constitución. De modo tal que con esos distintos elementos mínimos, tenemos una suerte de mini teoría general de los derechos fundamentales a partir del texto de la Constitución del 93, ¿no? Y entonces lo que yo estoy haciendo es un ejercicio de interpretación dogmática, sistemática, en abstracto, porque no tengo ningún caso como referencia, y con miras a darle cierta sistematicidad al texto de la Constitución, en tanto y en cuanto les he mencionado disposiciones de la Constitución que no están bajo un mismo título, ni bajo un mismo capítulo, sino desperdigados en distintos apartados del texto constitucional. Entonces, sí, o sea, sí es posible hacer una interpretación dogmática, ¿no? Pero claro, eso para recogerlo en un libro académico que no tiene por efecto vincular a nadie, ¿no? Solamente servir como una orientación respecto de cómo comprender de una manera clara y ordenada un aspecto de la Constitución, ¿no? Pero también frente a ella, ¿no? Y creo que más importante aún, está la interpretación que apunta hacia resolver un caso real o un problema real, más que un caso real, ¿no? Práctico de la vida cotidiana, ¿no? Y es la que básicamente realizan jueces y juezas, ¿no? Pero no solo jueces y juezas, sino también el legislador, ya sea el legislador del Congreso o ya sea el legislador del Poder Ejecutivo, ¿no? Un pequeño nota a pie de página, ¿no? Quizás les llame la atención que hable del legislador del Poder Ejecutivo, y es que recuerden ustedes que en el texto de la Constitución del 93 se reconoce, ¿no?, la posibilidad de legislación delegada, es decir, la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para legislar mediante decretos legislativos, con límites, ¿no? Pero está esa facultad de legislación delegada. Y además el Poder Ejecutivo puede emitir decretos de urgencia que tienen rango de ley en materia económico-financiera, ¿no? Además de, claro, la facultad reglamentaria, ¿no? Pero, regresando al punto, la finalidad, creo yo, de la interpretación constitucional, más allá de esta dogmática, teórica, académica, ¿no?, es la de orientarse a resolver problemas, ¿no? Problemas prácticos, reales, concretos, que exigen la aplicación de la Constitución para resolverlos, ¿no? Y vamos a los problemas típicos que siempre se señalan en las discusiones de teoría, ¿no?, y práctica, como ejemplo. Se permite o se prohíbe el aborto, se permite, se prohíbe la eutanasia, se permite, se prohíbe la pena de muerte, ¿no? ¿Cómo es la figura? O sea, ¿se acepta o no se acepta, no? Y claro, ¿cómo resolvemos esos problemas que no son meramente teóricos, no? Sino que en cada periodo parlamentario siempre está en discusión el tema del aborto, siempre está en discusión el tema de la pena de muerte, aun cuando haya elementos que permitan decir que algún tema por ahí está cerrado, pero ahí están presentes, ¿no?, esos supuestos. Entonces, requieren una solución, una toma de postura, una decisión al respecto, ¿no? Pero para tomar esa decisión se requiere interpretar la Constitución.
Y entonces yo creo que la finalidad de la interpretación constitucional, más allá de que pueda ser teórico, abstracto, académico, tiene por orientación resolver un problema práctico real, ¿no? Y en esa perspectiva, la interpretación de los intérpretes que el propio sistema ha autorizado para ello es realmente relevante y sobre la cual se debe prestar atención, ¿no? Y en esa perspectiva va amarrada la otra pregunta, ¿no? O sea, ¿quiénes interpretan la Constitución? Y aquí para resumir ese cuadro del costado, ¿no? El que ustedes pueden ver acá, ¿no? En efecto, interpretan la Constitución el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, los poderes públicos, como ya le decía, el legislador, el ejecutivo, los sujetos privados, o sea, ustedes, yo acabo de hacer un ejercicio de interpretación constitucional, ¿no? Eh, pero, eh, aun cuando hay multiplicidad de actores que pueden ser intérpretes de la Constitución, no todos nuestros ejercicios interpretativos tienen igual grado de vinculación, evidentemente, ¿no? El Tribunal Constitucional y los poderes públicos, junto con el Poder Judicial, son intérpretes privilegiados, ¿no? Porque lo que ellos establezcan como una interpretación de la Constitución es jurídicamente vinculante, ¿no? Y dentro de todos ellos, la posición que tiene el Tribunal Constitucional es superior, ¿no? Porque tiene carácter cualificado en la medida en que puede, va a sonar feo, pero es verdad, imponer lo que considera como constitucionalmente correcto en el marco de un caso a los otros poderes públicos y desde luego a los sujetos privados, ¿no? Y lo hace todos los días en procesos de amparo, habeas corpus, procesos de inconstitucionalidad, conflicto de competencia, entre otros, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la interpretación tiene que estar orientada a la resolución de un problema y caso concreto, real, práctico, ¿no? Y hay una multiplicidad de intérpretes, de modo tal que podemos hablar que habría una suerte de sociedad abierta de los intérpretes de la Constitución, un poco en la tesis del profesor alemán Peter Heberle. Lo cierto es que hay ciertos intérpretes que tienen la posibilidad de imponer lo que consideran que es constitucional en un caso a otros, ¿no? Poder Judicial, en primer lugar, y en mayor grado y medida, el Tribunal Constitucional, ¿no? Bueno, esto es necesario tenerlo presente porque quien hace interpretación mutativa o quien puede establecer de manera vinculante, ¿no? Interpretaciones mutativas, como los ejemplos que he dado acá, están referidos al Tribunal Constitucional, desde luego, pero no solo, el legislador también podría, ¿no? Como que de hecho lo ha intentado hacer, solo que el Tribunal Constitucional a veces lo ha corregido, pero sí lo ha hecho el legislador y en alguna ocasión el tribunal lo ha validado, ¿no? Por ejemplo, el diseño legislativo de la justicia militar, ¿no? Sobre el cual creo que podríamos tomar como referencia adicional a estos casos, no, no lo he anotado, pero para quien esté más o menos informado de la temática de la justicia militar, en el país hay del tribunal, al menos durante los años 2002, 2003 al 2010, hay como 4 o 5 sentencias de inconstitucionalidad sobre justicia militar, y en la mayoría de ellas, si no todas, salvo la última, los cuestionamientos a la justicia militar, por mencionar una, ¿no? Estaban, en realidad todas, pero voy a desarrollar solo una. Todos los cuestionamientos están vinculados con el principio de independencia judicial. Y de acuerdo a jurisprudencia interamericana y a lo que en su momento dijo el Tribunal Constitucional en el 2002, el 2003, el 2005, ¿no? En estas sentencias que les comento, que son la 017, ¿no? 2003 y la 017 el 2004, me parece. Por ejemplo, el tribunal señalaba que, si bien es cierto, el presidente de la República es el jefe supremo de la justicia de las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso no lleva necesariamente que la designación de los altos mandos del Consejo Supremo de Justicia Militar lo deba hacer de manera discrecional. De ahí es que en su momento el tribunal estableció que la selección de quienes debieran ser los jueces supremos del Consejo de Justicia Militar, del Consejo Supremo de Justicia Militar, la selección debía de realizarla el CNM y no
el Poder Ejecutivo, la selección. La designación o nombramiento sí, pero la selección debía estar a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y esto por qué? Porque dentro del diseño de la Constitución, si bien la justicia militar es una excepción al principio de unidad jurisdiccional, esa excepción debe entenderse en el siguiente sentido. En el sentido de que se reconoce que personal militar ejerza función jurisdiccional, pero eso no significa que ese carácter de excepción implique que la justicia militar se desligue de los otros principios que rigen la función jurisdiccional, entre ellos el proceso de selección para garantizar una adecuada independencia judicial, ¿no? Y en ese punto, constitucionalmente, se ha establecido que quien designa a todos los jueces y fiscales del país es el Consejo Nacional de la Magistratura y no otro órgano distinto, de modo tal que debiera corresponder al Consejo Nacional de la Magistratura, en esa época, no hoy Junta Nacional de Justicia, la selección de los jueces supremos que integran el Consejo Supremo de Justicia Militar. Lo que el tribunal ratificó hasta 2 ocasiones después, pero ya en la tercera sentencia, el tribunal validó la propuesta del Congreso en el sentido de que, dado que la Constitución establece que la designación la hace el Poder Ejecutivo, también la selección la debe hacer el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, ese es otro supuesto en el cual el legislador también hace interpretación constitucional, ¿no? Bueno, estos ejemplos ya los comenté, ¿no? Ya los he señalado, de modo tal que voy a eximirme de esto para entrar al concepto de mutación constitucional. ¿En qué consiste la mutación constitucional, ¿no? Según Sagüez, la mutación constitucional implica una suerte de cambio, no en el texto de la Constitución, sino en su significado, de modo tal que se deja inalterado formalmente el texto constitucional, pero lo que cambia son los significados que terminan siendo vinculantes para todos y para todas nosotros, ¿no? Y vuelvo al ejemplo que di anteriormente, ¿no? Que está acá, los dos ejemplos que di acá, ¿no? Los textos, tanto del artículo 142 y 181 y 200, así como el texto del artículo 202.2, tal cual se mantienen incólumes, no han sido objeto de reformas. Pero lo que nosotros entendemos como el significado de esos textos es lo que ha cambiado, ¿no? Porque hubo una interpretación que modifica el significado que emana de esas disposiciones y que además esa interpretación es vinculante para todos nosotros. Ciertamente, el caso del RAC hoy no está vigente porque también el propio tribunal lo dejó sin efecto, pero sirve como ejemplo para establecer o para graficar cómo el intérprete puede asumir un significado, una interpretación totalmente distinta a la literalidad que emana del texto, ¿no? Entonces, el significado de mutación constitucional implica operar no sobre la disposición, sino operar sobre las normas, es decir, sobre los significados, ¿no? Y ahí pues viene la discusión en torno a qué entender por interpretación, ¿no? Es decir, en la teoría y filosofía del derecho, ¿no? Hay una discusión bastante eh, amplia, ¿no? En torno al significado de la interpretación. ¿Cuál es su fin, ¿no? Si el intérprete busca o descubre un significado predeterminado o es que decide cuál es el significado, ¿no? Los primeros son pues los clásicos intérpretes cognitivistas, ¿no? Es decir, que van a conocer algo que ya está ahí. En cambio, los segundos son más los intérpretes escépticos, ¿no? Que no presuponen que exista un significado, sino que entienden que el significado lo van a construir para dar solución a un caso, ¿no? Entonces, esa es la dicotomía, ¿no? La idea de mutación constitucional puede moverse entre una y otra, ¿no?
Y claro, yo en estricto, yo soy un escéptico en materia interpretativa, ¿no? Es decir, yo no creo que haya una interpretación prefijada, ¿no? Porque buscar el significado de una disposición de la Constitución implicaría apuntar a encontrar la voluntad constituyente, ¿no? Y bueno, sobre ese tipo de interpretación de corte originalista, hay críticas, ¿no? Múltiples, ¿no? Para empezar, la idea de una interpretación original o de una voluntad del constituyente presupone que hay cierta unidad de pensamiento en la asamblea o convención constituyente, y como sabemos eso no es así porque hay pluralidad de voces, ¿no? Con ideologías diferentes, ¿no? Dentro de una asamblea constituyente, ¿no? Hoy en día es un poco más visible entre nosotros, ¿no? La diferencia entre derecha e izquierda dentro del Parlamento, ¿no? O entre el Congreso dominado por la derecha conservadora y el gobierno dominado por cierto sector de izquierda radical, ¿no? Con dosis de moderación por ahí con los caviares que dicen que existen, ¿no? Bueno, eh, desde esa perspectiva, pues al no haber homogeneidad de visiones del mundo en una asamblea constituyente, no se podría apelar a la búsqueda de una voluntad preexistente respecto del significado de un texto, ¿no? Entonces, para mí sería ingenuo, a menos desde mi perspectiva, se puede discutir, ¿no? Pero para mí es ingenuo apuntar a buscar una voluntad constituyente, porque no existe, ¿no? O al menos no existe de manera uniforme. Por otro lado, también, pues, no, o sea, no podemos en el año 2021 estar atados a las intenciones de quienes conformaron el Congreso Constituyente Democrático en 1993, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que una constitución tiene vocación de permanencia, sin perjuicio de que pueda ser objeto de cambio, ¿no? Pero si tiene vocación de permanencia, la constitución debe darnos respuestas para los problemas de aquí y ahora, porque si no nos sirve para resolver los problemas de aquí y ahora, pues hay que cambiarla, ¿no? Porque ya deja de tener algún valor como norma jurídicamente vinculante que pone límites al ejercicio del poder, sea el que proviene del público, del sector público o del sector privado. Entonces, la mutación constitucional como concepto, ¿no? Implica atribuir significados al texto de la Constitución distintos a los que aparentemente emanan de su propia literalidad, ¿no? De modo tal que en el concepto de mutación constitucional tiene mucho sentido establecer esta distinción entre disposición y norma, ¿no? Ya Alberto lo ha tratado aquí como parte del diplomado y yo solamente voy a reiterar lo que ya dije, ¿no? Que la mutación implica no alterar la disposición, el texto formal, pero sí operar sobre las normas, ¿no? Sobre los significados que se pueden atribuir a ese texto literal, ¿no? Esos nuevos significados o esos significados solamente pueden ser introducidos por los intérpretes autorizados, ¿no? Especialmente el legislador y los jueces y juezas, ¿no? Tanto del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional. Y dentro de esa, digamos, pléyade de actores, el Tribunal Constitucional juega un papel destacado, ¿no? Eh, por ello es que eh, eh, el tribunal es el que puede imponer una interpretación constitucional, ¿no? Es el que puede establecer una mutación de la Constitución. Y al respecto, como ejemplo, ¿no? También de esto, quiero invocar, ¿no? La sentencia sobre el caso que se conoce como el de la Constitución Económica, que voy a apuntar acá en el chat el número del expediente. ¿Por qué el caso de la Constitución Económica? En nuestro país la discusión en torno al régimen económico tiene larga data, ¿no? Y más o menos algunas ideas que están asentadas entre nosotros, ¿no? Y en el medio, es que la Constitución Económica, al menos si uno lee el texto de la Constitución, tiene un corte marcadamente liberal, inmutabilidad de los contratos, protección constitucional de la propiedad privada que se reconoce como inviolable, excepcionalmente cabe, ¿no? Una expropiación, pero muy excepcionalmente y con condiciones muy rígidas como el que haya una ley del Congreso que así lo avale, ¿no? La igualdad entre la inversión extranjera y la nacional, el reconocimiento de la libertad de empresa, la iniciativa privada como punto de entrada del régimen económico. Entonces, todos estos elementos
ha permitido, al menos durante la década del 90 y una parte de inicios del 2000, tener una lectura muy liberal o neoliberal del régimen económico del 93. Esto, ¿qué implicaba en términos prácticos, ¿no? Un rol limitado del Estado dentro de la economía. El Estado no podía ofrecer bienes y servicios dentro del mercado, ¿no? Y los servicios públicos fueron paulatinamente y progresivamente privatizados, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, lo que es transporte público, suministro de energía, telefonía, está todo privatizado. El Estado no brinda ninguno de estos servicios, ¿no? Y además, claro, promueve, ¿no?, la inversión privada de, sobre estos servicios en zonas rurales, ¿no? Por ejemplo, en materia de telecomunicaciones hay un programa del Estado de Internet y telefonía rural financiado con aportes de las empresas privadas a través del Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones, el famoso FITEL, ¿no? Entonces, de esta perspectiva de la Constitución, el Estado asume un rol subsidiario, ¿no? Es decir, deja que la iniciativa privada cubra las necesidades de la población y lo que hace en aquellas zonas donde no existe, no interviene, sino que promueve que haya inversión privada, ¿no? Esa es la lógica que tiene más o menos el texto de la Constitución del 93, que se desprende de la lectura que ella tiene y de la legislación de desarrollo que se ha ido emitiendo al respecto, ¿no? Por ejemplo, en materia educativa, la educación pública ha retrocedido y salvajemente pues hay mucha oferta privada, ¿no? Para algunos podrán decir que es bueno, ¿no? De repente sí, ¿no? Porque permite que haya una pluralidad de oferta privada, pero eso tiene como consecuencia que la oferta privada no toda tenga la misma calidad, ¿no? Ya sea en el nivel básico, secundario, superior, técnico, ¿no? Y es parte de esa liberalización de la economía donde el mercado, donde el Estado retrocede y ya no garantiza salud y educación como servicios públicos esenciales, ¿no? Siempre ha habido quejas sobre el servicio de salud, definitivamente, ¿no? Pero lo que tenemos como salud privada, no sé qué tan bueno sea, ¿no? Particularmente yo casi no utilizo los servicios de salud, ¿no? Por suerte hasta el momento no me he enfermado gravemente, tengo mi seguro, claro, está de salud, pero no lo he utilizado, ¿no? Y bueno, a mayor abundamiento la pandemia ha puesto en evidencia, ¿no? Que el mercado puede ser un buitre, ¿no? Con lo cual se evidencia que el Estado tendría que tener un rol dentro del mercado, un rol potente. Bueno, ya, si ya no de prestador de servicios públicos, al menos sí regulador y establecimiento de límites, ¿no? Recuerden ustedes los precios exorbitantes de los balones de oxígeno, de las recargas de oxígeno del año pasado y desde luego de las camas UCI y clínicas privadas, ¿no? Sin embargo, esta sentencia que yo les cito y que les he puesto en el chat, la 003, 2000, perdón, la 008, 2003, es un verdadero ejercicio de mutación constitucional porque repotencia el rol del Estado, ¿no? Y lo que señala de entrada es que el hecho de que se haya convertido, se haya mutado a un rol subsidiario del Estado, no niega que el Estado no tenga presencia o no deba tener presencia dentro del mercado, ¿no? Y en esa perspectiva entiende que el rol subsidiario, al menos en lo que eh, a ver, eso que usted cuenta aquí en su comentario es cierto, ¿no? Pero también eso motivó, pues, ¿no?, que haya una toma de las universidades por parte de los militares, ¿no? Ahora, ahí hay un gran tema al que no voy a entrar a discutir porque sería exceder los marcos de la sesión de hoy, ¿no? En otro escenario quizás podamos conversar sobre el tema. Bueno, entonces, en el mercado, el Estado no tenía un rol muy claro y además se entendía que todo debía hacerlo las empresas privadas, ¿no? No obstante, en esta sentencia el tribunal remarca que el Estado tiene roles que cumplir en el Estado, perdón, en el mercado, y que si bien es cierto, por el principio de subsidiariedad, no puede hacer empresa para prestar bienes y servicios, eso no impide que el Estado no tenga un rol potente en cuanto a regulación y fiscalización de la actuación de los agentes privados, ¿no? Eh, y en esa perspectiva, este, eh,
se establece, ¿no?, que el Estado tiene que no solo promover la inversión privada, sino también tiene que controlarla, tiene que fiscalizarla, cuando no sancionarla. Sobre todo porque, y esto es lo rescatable de la sentencia del TC, ¿no?, pone énfasis en aquellos aspectos que la propia Constitución reconoce, ¿no?, respecto del rol del Estado y en general, ¿no? Por ejemplo, el artículo 59 de la Constitución habla, ¿no?, de que el Estado tiene que brindar oportunidades de superación a sectores que lo padecen, ¿no? Habla de el apoyo estatal hacia las pequeñas empresas. Entre otras disposiciones de la Constitución, por ejemplo, el artículo 65 establece claramente que dentro del mercado el garante de los derechos e intereses de los consumidores es el Estado y que el Estado tiene que garantizar en esa perspectiva el derecho a la información, la salud y la seguridad de los consumidores, ¿no?, sobre los cuales no se presta la debida atención cuando se lee el régimen económico, ¿no? De modo tal que con esta sentencia lo que el Tribunal Constitucional hace es repotenciar el rol del Estado dentro del contexto de la economía social de mercado, ¿no? Para no negar que hay roles, ¿no?, y que el modelo económico no debe entenderse únicamente o solo como en clave neoliberal y que niega cualquier tipo de rol o participación del Estado, ¿no? Entonces, me parece que esa es una buena sentencia que da un ejemplo de una mutación constitucional de todo un capítulo, ¿no?, de la Constitución vigente, ¿no? Ahora bien, conforme a las preguntas que les voy señalando al final, ¿no? Si bien es cierto, el Tribunal Constitucional es un intérprete cualificado, ¿no?, porque puede imponer, ¿no?, la interpretación, ¿no? La cuestión es si es que sus interpretaciones son correctas per se, ¿no? Y eso no es cierto, ¿no? O sea, el Tribunal Constitucional es un intérprete dentro del concierto de intérpretes, es un intérprete cualificado, pero es cualificado no porque lo que interprete sea siempre correcto, o no porque sus interpretaciones siempre van a ser correctas, sino porque es cualificado porque la Constitución establece que sus decisiones son vinculantes y definitivas, ¿no? Cierran temporalmente el debate sobre un tema, ¿no? Como el que me apuntaban ahí con respecto a la incapacidad moral, ¿no? ¿Qué duda cabe que la respuesta que da el tribunal a la problemática de la incapacidad moral no es la más correcta de todos, ¿no? Pero es la que ha dado, ¿no? ¿Eso cierra el debate? No, porque el debate va a seguir abierto, ¿no? Va a haber otra solicitud de vacancia por incapacidad moral en los próximos semanas, meses, ¿no? Está cocinándose eso. Y ahí, nuevamente, si es que el presidente Castillo o expresidente Castillo decide cuestionarlo ante el tribunal, lo hará, ¿no? Y ahí podrá dar batalla o no, o si decide no hacerlo, como lo señaló, lo hizo Vizcarra, ¿no? Y ahí habrá que ver, pues, ¿no? Me pidieron que hable sobre la incapacidad moral. Bueno, ahí hay dos interpretaciones hasta el momento, ¿no? Por un lado está aquella histórica, ¿no?, que señala que la incapacidad moral debe entenderse como un visitante. Oye, sal, sal, sal. Debe entenderse la incapacidad moral como un supuesto de discapacidad o un problema de salud mental, ¿no?, que es la interpretación histórica, y otro, en un término más contemporáneo, más de moralidad, ¿no?, de cuestionamiento respecto de la moralidad de una persona en su comportamiento y conducta, ¿no? Eh, y ahí, esa es un poco las tesis que se han ido trabajando a nivel local a propósito del problema de la vacancia por incapacidad moral, ¿no? Eh, lo cierto es que, en principio, ya hay una interpretación sobre la incapacidad moral, ¿no?, que es la establecida por el Congreso de la República, que entiende que la incapacidad moral es una figura con la cual se puede cuestionar el comportamiento y la conducta del presidente de la República, ¿no? Eh, y en esa lectura es la que hasta ahora está vigente, en tanto y en cuanto, como les decía, ¿no?, intérpretes autorizados de la Constitución son el legislador y el Tribunal Constitucional también. Y bueno, el Tribunal Constitucional no ha corregido la interpretación del legislador, con la cual sería la que está actualmente vigente, ¿no? Entender que la incapacidad moral permanente es un cuestionamiento hacia la moralidad de la conducta del presidente de la República, ¿no?
sobre la base de ciertos elementos que permitan dar cuenta de indicios de delito, ¿no? Porque básicamente el por qué se evacuó a Vizcarra en noviembre del año pasado fue por la filtración de estos audios, ¿no? De su personal de confianza respecto de la, por un lado, ¿no? Oye, ya, perdón, perdóneme, tuve acá un accidente. Bueno, les decía, bueno, la interpretación que está haciendo el Congreso es que se puede cuestionar, ¿no? La moralidad del presidente de la República cuando hay indicios de la comisión de un delito o actos con los que se pueda cuestionar el ejercicio del poder que él tiene, ¿no? A partir de los indicios de los casos Swing y de los audios que se filtraron, ¿no? De su secretaria de confianza, la secretaria de Palacio, Karen Roca, ¿no? En donde aparentemente, bueno, no aparentemente, él estaba coordinando, ¿no? Las declaraciones que debían dar su personal de confianza ante la fiscalía por justamente el caso Richard Cisneros, ¿no? Entonces, esa sería la interpretación hasta el momento, ¿no? Si eso es correcto o incorrecto, habría que verlo, ¿no? Yo particularmente, ¿qué es lo que considero que se puede emplear como un cuestionamiento a la actitud del presidente de la República, pero que se debe dotar de garantías que permitan un adecuado ejercicio, no solo del derecho de defensa en términos formales, sino también de un derecho a actividad probatoria, ¿no? De un plazo razonable, ¿no? Porque para decir la vacancia presidencial en 10 días, o sea, es, no me parece muy razonable, ¿no? Eh, bueno, y como decía, hay decisiones del tribunal que pueden ser correctas, ¿no? Y hay otras que no. ¿Cuál es el parámetro en estos casos para evaluar la corrección o incorrección de las interpretaciones del TCE? Su conformidad con derechos y principios, ¿no? Que la Constitución establece como tal, ¿no? Y en esa perspectiva, puede haber mutaciones constitucionales incorrectas, ¿no? Como en efecto sucede con esta disposición, ¿no? De la vacancia por incapacidad moral, ¿no? ¿Por qué es incorrecta? Porque no hay parámetros objetivos para evaluar cuándo hay incapacidad moral. Básicamente por ello, ¿no? Eh, ¿Para qué sirve la mutación constitucional, no? Bueno, si tenemos en cuenta que la finalidad de la interpretación en general es para que se pueda responder a los problemas de aquí y ahora, la interpretación sirve pues para actualizar la Constitución y hacer ver que la misma nos da soluciones a esos problemas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, también como una forma de evitar reformas constitucionales de carácter formal, ¿no? Al respecto, eh, nuevamente regreso, ¿no? Al ejemplo del régimen económico, ¿no? El régimen económico de la Constitución es, si no es el único, creo, es de los pocos capítulos constitucionales que no tiene ni una sola reforma, ni una sola. Del artículo 59 al 68, 69, me parece, no hay absolutamente ninguna reforma al texto constitucional, ¿no? Y en esa perspectiva hay que entender que el que no hay una reforma constitucional sobre esta parte de la Constitución no significa que se pueda seguir dando una lectura en términos liberales o neoliberales al mismo, ¿no? Sino que hay que leer la Constitución junto con las distintas sentencias que el tribunal ha ido emitiendo sobre distintos aspectos del régimen económico, ¿no? En cuanto a los principios de alcance general, está la sentencia que ya les comentaba, la 008-2003, ahí. En cuanto al régimen presupuestario, por ejemplo, está la sentencia, me parece que es la 004 del 2004, conflicto de competencias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial respecto de en materia medioambiental está la 048 del 2004, acción de inconstitucionalidad sobre regalías mineras. Respecto de los derechos del consumidor, está Agua Pura Robic, que es un caso en donde el tribunal asienta los principios constitucionales de defensa del consumidor que luego se han recogido en el Código de Defensa de Protección al Consumidor que aplica Indecopi, ¿no? Y en materia tributaria hay varias sentencias que se pueden citar, ¿no? Está el caso Duragas,
en donde el tribunal establece el concepto constitucional de tributo que se va a aplicar, ¿no? Y en materia de principios constitucionales tributarios está el caso de los árbitros municipales, de las municipalidades distritales de Miraflores y Surco, ambos del 2004-2005, en donde el tribunal hace todo un desarrollo de los principios constitucionales tributarios y de cómo hay que aplicarlos, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Digamos, la mutación constitucional, porque para comprender el significado de esas disposiciones de la Constitución hay que entender o revisar esas sentencias que les indico, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los límites de la interpretación constitucional? Para ingresar al otro tema, ¿no? Que convoca, ¿no? Como hemos visto hasta el momento, ¿no? La interpretación radica o incide en textos, ¿no? Entonces, ¿son los textos el límite de la interpretación? Algunos dirán que sí, ¿no? Que no se puede ir contra la literalidad de las propias disposiciones, pero vemos que en nuestro país sí hay casos en los que se va contra el texto literal, ¿no? Porque se establecen, como se dice, interpretaciones contra constituciones, ¿cómo es el latín? Interpretaciones contra constituciones, ¿no? Algo así. Entonces, sí es posible establecer interpretaciones que no sean necesariamente idénticas a la interpretación literal, ¿no? Pues es, digamos, lo básico de lo básico, ¿no? Y se pueden dar interpretaciones contra la literalidad de las propias disposiciones. Por ejemplo, el caso del recurso de agravio constitucional y el concepto de resolución denegatoria de la que les hablé un poco más temprano, ¿no? En la misma línea, el tema del amparo contra resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones y en la misma dirección, el amparo contra normas legales y el amparo contra resoluciones judiciales. La Constitución, en su artículo 200, numeral 2, prohíbe amparo contra normas legales y amparo contra resoluciones judiciales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional lo admite y son interpretaciones contra la literalidad del texto de la Constitución, ¿no? Entonces, el límite de la interpretación no está básicamente en la literalidad, ¿no? Sino está en esta distinción entre casos fáciles, difíciles y trágicos, ¿no? Y es porque hay que comprender que los casos fáciles son aquellos que implican la aplicación de reglas, ¿no? En la Constitución hay reglas, muchas, ¿no? Por ejemplo, la que establece la mayoría de edad, ¿no? Para el ejercicio de los derechos políticos, ¿no? Entre otras, ¿no? Por ahí que se puedan ir viendo, ¿no? Por ejemplo, las reglas de competencia son, o digamos, las disposiciones que regulan competencias de las entidades del Poder Ejecutivo tienen típicamente la forma de reglas, ¿no? No obstante, por ahí están compuestos de conceptos que pueden ser indeterminados y pueden ser objeto de una interpretación amplia, extensiva, ¿no? O analógica por ahí. Pero básicamente son reglas, ¿no? Los casos fáciles son o presuponen, ¿no? La aplicación de reglas para resolverlos, ¿no? Y caen en el ámbito de claridad semántica, ¿no? De las disposiciones y sus normas, ¿no? En el derecho constitucional hay casos fáciles, aparentemente sí, no habría, pero siempre y cuando haya cierto desarrollo jurisprudencial previo, ¿no? Si yo les pregunto hoy día, ¿no? ¿Cuál es el contenido del derecho a la pensión? Todo el mundo me va a decir, bueno, está desarrollado en el caso Nicama. Exacto, ¿no? Y al estar desarrollado en un caso, ya hacia futuro, la aplicación de ese derecho es relativamente sencilla, ¿no? Sin embargo, antes del caso Nicama, ¿había certeza sobre cuál era el contenido? No lo había, ¿no? Entonces, en principio, la interpretación constitucional, yo diría que en principio no es tan sencilla, no hay tantos casos fáciles, al menos no hasta que se establece un caso. Ejemplo de lo que hemos estado conversando hasta hace unos momentos, ¿no? Sobre la incapacidad moral, ¿no? Eh, Alguien podría decir que es fácil establecer cuándo hay incapacidad moral. Yo creería que en principio no, porque hay una suerte de mucha carga, mucha ambigüedad, mucha vaguedad y mucha carga, valga la redundancia, ¿no? Ética o moral sobre esa expresión. De modo tal que hasta antes de lo de Vizcarra, solo tenía como antecedentes lo de Fujimori, ¿no?
Y lo de Fujimori tenía elementos como el tema de la corrupción, los Vladivideos, ¿no? Y el hecho de él haber hecho una renuncia no estando en el país, ¿no? Entonces, todos esos elementos permiten señalar que él sí había incurrido en un supuesto de incapacidad moral, es decir, en un supuesto de cuestionamiento respecto de su propia conducta para seguir ejerciendo el cargo. Claro, aplicando esa lógica al caso de Vizcarra, parece que los elementos también se presentan, es decir, un cuestionamiento hacia la conducta de Vizcarra para seguir ejerciendo el cargo, producto de su participación en algunos hechos que podrían considerarse como delitos, ¿no? Pero claro, aquí la cuestión es que en el caso de Fujimori hay elementos de mayor claridad probatoria, al menos, ¿no? Que en el caso de Vizcarra, a la época en que se decidieron, porque finalmente el Vladivideo o los Vladivideos ponen en evidencia el grado de corrupción al que se llegó durante el gobierno de Fujimori. Y el hecho de que él renunciara, ya no estando en el país, también supone un alto cuestionamiento respecto al carácter de él como persona para afrontar las dificultades que lo que se iba descubriendo ponía en evidencia, ¿no? En el caso de Vizcarra la cuestión no es tan clara, aunque puede ser igual de cuestionable, ¿no? Es decir, habría indicios de la interferencia, intercesión de él para favorecer la contratación de Cisneros, y igualmente habría el indicio de la interferencia en la investigación fiscal, ¿no? No obstante, él estaba en el país, ¿no? Ese es un elemento que puede ser más o menos relevante dependiendo de cada uno quien lo considere. Pero bueno, lo uno y otro lleva a entender de que se puede aplicar el antecedente en el caso de Vizcarra y tomar una decisión en consecuencia, ¿no? En ese punto. Pero si él ya está aquí, ¿no? Yo creía que debió haberse dado el debido proceso un poco más estricto, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el contexto de la situación, ¿no? A diferencia de lo que pasaba con el caso de Fujimori, ¿no? Fujimori huyó del país prácticamente, ¿no? Vizcarra estaba aquí, estaba ejerciendo la presidencia. En el caso de Vizcarra, además, estábamos en el contexto de una pandemia y precisamente había un proceso de negociación de las vacunas, entre otros aspectos, ¿no? Más allá de las malas decisiones que puede haber tomado para hacer frente a la pandemia, ¿no? Entonces, creería yo que debió haberse dado más aspectos vinculados con el debido proceso, ¿no? Pero lo cierto es que el Congreso optó por tomar una decisión muy rápida, ¿no? Sobre el particular y, claro, eso es lo que demerita, ¿no? Pero a lo que voy es que eh, en derecho constitucional aparentemente no hay casos fáciles, ¿no? Salvo que se trate o sea, de la aplicación de reglas constitucionales, ¿no? Y aún así parece que también hay cierto margen de polémica, ¿no? Con respecto a las reglas constitucionales, ¿no? Eh, sí, eh, me parece que aquí hay algo uh, sobre la, lo que se acaba de suceder, ¿no? Bueno, que aún está ahorita en cuestionamiento ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Esto de esto de la cuarta legislatura, ¿no? Que aprobó el Congreso, una cuarta legislatura extraordinaria, ¿no? Y la pregunta es si es que eso es constitucionalmente válido o no. Entonces, el Congreso lo hizo, ¿no? Ahora está en revisión por el Tribunal Constitucional. Parece un caso sencillo, ¿no? Porque no cabría, pues, una legislatura extraordinaria de un mes, ¿no? Este, pero tiene sus elementos de complejidad, ¿no? Atendiendo al hecho de que es un Congreso extraordinario, bueno, se apela al antecedente del año 2000, entonces hay elementos que lo hacen complejo y la cuestión es si es que tiene o no cobertura constitucional. La Constitución no establece, me parece, cuántas legislaturas debe haber, eso está en el reglamento, ¿no? Pero el reglamento debe interpretarse de conformidad con la Constitución y la Constitución prevé un principio de razonabilidad, ¿no? Y en esa línea, atendiendo a la finalidad de la cuarta legislatura, que era, se decía, pues no, por un lado, aprobar reformas constitucionales y por otro lado, la elección de los magistrados del TC, pues parecía no razonable para llevar adelante estos procesos jurídico-políticos trascendentes un mes, ¿no? Entonces, eso, ahí hay elementos, ¿no?
Entonces yo creería que en principio, si estamos hablando de la aplicación de reglas constitucionales, el caso podría considerarse como fácil, ¿no? Pero mayormente los casos constitucionales no tienen que ver muchas veces con reglas, ¿no? Con lo cual, en principio, en el derecho constitucional lo que más abundan son casos difíciles, ¿no? ¿Y qué son los casos difíciles, no? Se ha apelado en la teoría del derecho a la idea de casos difíciles para aludir, ¿no? A la existencia en derecho para los casos de una única respuesta correcta, ¿no? Esto en las tesis de Ronald Dworkin, ¿no? Este filósofo norteamericano, ¿no? Al respecto, claro, Dworkin parte por la idea de una tesis de una respuesta correcta única porque él lo hace referencia al derecho norteamericano, ¿no? El derecho norteamericano, para empezar, como sabe, la Constitución tiene 200 años de existencia, el catálogo de derechos es muy reducido y el catálogo de derechos se ha ido ampliando a partir de la interpretación de la Corte Suprema, de las cláusulas del debido proceso y de las cláusulas de igual protección frente a las leyes, ¿no? Entonces, con un texto tan corto y tan pequeño, es factible, ¿no? Hablar de ciertas respuestas correctas para casos, ¿no? Que no tienen una respuesta clara. Eh, pero lo cierto es que en sociedades un poco, claro, también la sociedad norteamericana es relativamente un poco homogénea en sus grandes sectores, ¿no? No estoy hablando de los sectores con alta migración, ¿no? Como pueden ser California o la Florida, ¿no? En donde hay mucha migración latina y de otros países también, ¿no? Pero la mayor parte de los Estados Unidos norteamericanos son muy conservadores, ¿no? Sobre todo estamos hablando de los estados del interior del país, ¿no? Porque la Florida, California, Nueva York, Washington son los estados que están en los bordes, ¿no? Que reciben la migración. Pero los estados del interior son muy conservadores en el ámbito norteamericano. Entonces, es más o menos uniforme tener en cuenta que tienen una línea más o menos de pensamiento común, asentado en su propia cultura, ¿no? Y en esa perspectiva, claro, la discusión entre ellos está entre libertarios y liberales igualitarios, ¿no? Los libertarios son más conservadores, los liberales igualitarios son más progresistas, tienden más al reconocimiento de derechos para minorías, ¿no? En cambio, los libertarios están más vinculados con las distintas confesiones religiosas que existen, que tienen visiones bastante cerradas del mundo, ¿no? En fin, a lo que voy es, en una sociedad que es más o menos homogénea, ¿no? Como la norteamericana, es mucho más sencillo hablar de una única respuesta correcta, ¿no? Pero en una sociedad un poco más plural, como las latinoamericanas, en donde hay conservadores, hay progresistas, pero además hay visiones distintas a estas de los centros urbanos, como son la de los pueblos indígenas, de las zonas rurales, donde hay grandes brechas de desigualdad, no es posible hablar de una sola respuesta correcta, creo yo, ¿no? Y es más, si nos atenemos al entendimiento de que los textos constitucionales y en general cualquier texto que se pueda interpretar jurídicamente puede tener diversas interpretaciones posibles, pues entonces yo no creería que en el mundo latino sea factible hablar de una única respuesta correcta, ¿no? Eh, de modo tal que la idea de casos difíciles no creería que habría que entenderla con la idea de la única respuesta correcta, ¿no? ¿Por qué un caso sería difícil en relación con la tesis de la única respuesta correcta? Porque precisamente es difícil ubicar esa única respuesta correcta, ¿no? En ese contexto, ¿no? Porque hay que evaluar los principios y derechos que más o menos están presentes en el contexto de la tradición norteamericana, ¿no? Y que esa tradición se desprende básicamente de la interpretación de la Corte Suprema, ¿no? Por otro lado, también se habla de casos difíciles cuando el derecho no te da una respuesta, ¿no? Y esto atendiendo a las tesis de Herbert Hart, ¿no? Para quienes tengan conocimiento de las tesis de Hart, claro, hay dos posturas que él tiene, ¿no? Pero la primera, la de su libro más famoso, que es El concepto de derecho, que data de la década del 60 del siglo pasado, Hart señala que el derecho está compuesto por reglas, ¿no? Reglas que tienen un origen convencional, ¿no? Porque parten del acuerdo, de las prácticas sociales, ¿no? Y que todas y todos identifican más o menos cuáles son esas reglas, ¿no? Siendo así, Hart también parte de una noción real, ¿no? El derecho legislado, escrito, no contempla todas las soluciones para todos los casos posibles, con lo cual, aquellos supuestos en donde hay un caso que no está contemplado en una regla, le corresponde al juez aplicar su discrecionalidad.
Y entonces, en ese caso, en ese supuesto, cuando no hay regla establecida, estamos frente a un caso difícil, porque el juez tiene que salir del derecho, apelar a la moralidad, la política, la historia, ¿no? La justicia, para resolver el caso y de esa manera incorpora una nueva regla al sistema jurídico, ¿no? Entonces, esa es un poco la tesis de Hart, ¿no? Pero en nuestro ordenamiento, tal tesis de la discrecionalidad está presente, pero de manera un poco limitada. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos son cláusulas de apertura y de cierre del sistema, ¿no? Está presente en la Constitución y en el Código Civil, ¿no? En el título preliminar y en el Código Civil, me parece que está en el, a ver, en la Constitución está en el artículo 139.8, si no mal recuerdo, y acá la tengo, a ver, voy a buscarla, ¿no? Y voy a revisarla. En efecto, ¿no? Se establece como un principio de la función jurisdiccional, ¿no? El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley, ¿no? Y en tal caso deben aplicarse los principios generales del derecho y del derecho consuetudinario, ¿no? Perdón, en la misma línea también va el Código Civil, tiene una disposición más o menos similar, me parece que también en su artículo 7 u 8, ¿no? Sobre el no dejar de resolver por vacío o deficiencia de la ley, ¿no? Y la apelación a la aplicación por principios, ¿no? Entonces, en nuestro caso, a diferencia de lo que señala Hart, ¿no? En donde, claro, donde no hay una regla, el juez tiene que apelar a su absoluta discrecionalidad para resolver el caso. En nuestro caso, esa llamada a otros elementos fuera del derecho, o sea, fuera de las reglas positivizadas en leyes, en la llamada a principios, al derecho constitucional, está positivizado, con lo cual no es que el juez sale del derecho, sino que se mueve dentro del mismo derecho para resolver las situaciones, ¿no? Que no están contempladas o previstas en las fuentes formales del derecho, ¿no? De modo tal que en esta perspectiva, los casos difíciles, yo creería que hay que entenderlo más en la perspectiva argumentativa, ¿no? Y esta perspectiva argumentativa la ha trabajado un teórico del derecho británico, ¿no? El escocés Neil McCormick, parece que es escocés, y él habla de que un caso difícil se presenta cuando hay problemas en el razonamiento judicial, ¿no? ¿Y cuáles son esos problemas en el razonamiento judicial? Él habla de que existen una tipología, ¿no? De 4 tipos de problemas. 2 de ellos vinculados con la premisa normativa y los otros 2 con las premisas fácticas, ¿no? Entonces, ¿qué son las premisas normativas? Bueno, como ustedes saben, el razonamiento judicial, si es constitucional, legal, de lo que sea, finalmente siempre termina por tener en cuenta una estructura básica, ¿no? De razonamiento. Hay un parámetro que viene a ser las normas constitucionales, legales, qué sé yo, la premisa normativa, y está el supuesto de hecho, ¿no? Los hechos del caso a los cuales se aplican las normas, ¿no? Y que el resultado de la aplicación de las normas al caso da la solución al mismo, ¿no? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esa estructura básica de razonamiento, para construir la premisa normativa hay problemas, ¿no? Ya sea problemas de relevancia o ya sea problemas de interpretación, ¿no? ¿Qué son los problemas de relevancia? Porque eso se convierte en un caso difícil y no es fácil, ¿no? Porque el problema de relevancia implica que no hay certeza sobre cuál es la norma que va a regir el caso. ¿Cuándo no hay certeza de la norma que va a regir el caso? Yo creo que en 2 situaciones, ¿no? Primero, que se trate de una norma que no está vigente, porque puede haber sido derogada de forma expresa o tácita, o por cuando estuvo en marco de trámite el caso, la norma fue derogada y se cambió. Y ahí tienes un problema de relevancia. La duda es si debes aplicar la nueva norma o la norma que estaba vigente al momento de plantear el caso. Ahí hay discusiones, ¿no? Hay criterios y lo demás, no voy a entrar a eso porque excedo el campo, ¿no? Yo solo quiero graficar el problema, ¿no? Pero es parte de los problemas y llevan a casos difíciles, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de esto en materia constitucional cuando se dan las reformas constitucionales, ¿no? ¿Qué aplico? La norma previa y la norma nueva. El tribunal se enfrentó a este tipo de situación cuando resolvió el caso de la reforma constitucional en materia de pensiones del decreto legislativo 2530, ¿no? Para quien quiera verlo, le voy a apuntar acá la sentencia. ¿De qué trató esta? Bueno, para quienes no lo sepan, la 2530, el decreto de ley 2530 establece un régimen de cédula IVA, es decir, que la pensión
de un pensionista se reajusta de modo automático con el sueldo de un trabajador en activo. Entonces, la reforma constitucional que se hizo tenía por objeto eliminar ese régimen, ¿no? Y en la demanda, pues, se cuestiona la reforma constitucional en sí. Entonces, la pregunta es, ¿bajo qué parámetro normativo se va a resolver la demanda de inconstitucionalidad? Si bajo el parámetro de la anterior constitución o de la constitución reformada. Pero la constitución reformada es una ley, ¿no? O sea, la reforma se introduce a través de una ley. Y ahí estuvo la discusión en torno al problema de relevancia, ¿no? Otro problema de relevancia tiene que ver con la constitucionalidad de las normas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no puedo aplicar normas que son inconstitucionales, ¿no? El derecho que yo debo aplicar a un caso debe ser el derecho vigente y el derecho válido, es decir, el derecho que es compatible con la Constitución, de modo tal que se genera un problema de relevancia cuando tengo dudas sobre la validez de una ley que es la que voy a aplicar al caso, ¿no? Y esto es lo que sucede con jueces y juezas cuando hacen control difuso, ¿no? Están en la duda de si es posible cuestionar la validez de esa ley por su inconstitucionalidad o si es que pueden hacer una interpretación conforme, ¿no? Y es parte de los problemas de relevancia en la premisa normativa. Por otro lado, los problemas de interpretación tienen que ver con los temas que ya les comenté anteriormente, ¿no? Del amparo electoral, el recurso agravio constitucional, ¿no? Cuando se tienen dudas respecto del significado de las disposiciones que se tienen que aplicar al caso, ¿no? Y ahí pues se puede apelar a interpretaciones extensivas, restrictivas, interpretaciones por analogía, ¿no? Entre otras, ¿no? Eh, y entonces ahí pues se presentan estos problemas interpretativos, ¿no? Y eso hace del caso un caso difícil, ¿no? Porque no es sencillo, pues, resolver un problema interpretativo. Eh, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan del caso de los perros guía, ¿no? Eh, eh, Plaza Vea a una persona con discapacidad visual le impidió, ¿no? Ingresar al establecimiento con su perro guía sobre la base de un artículo de un reglamento sanitario que establecía que no pueden ingresar animales, ¿no? A los establecimientos abiertos al público, ¿no? Por temas de salud, ¿no? Y seguridad también, ¿no? Bueno, los animales, ustedes saben, levantan la patita y mean, ¿no? Sobre todo los perros, las mascotas, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera marcan su territorio, señalan su ruta, porque la visión que ellos tienen no es la misma que nosotros, ¿no? O a veces pues defecan, ¿no? Y eso, claro, es un problema de salud pública, ¿no? Por eso que la gente que va al parque, claro, hace que sus perros hagan sus necesidades, pero algunos tienen pues ahí directivas, ordenanzas municipales de que los desechos de los mascotas se recogen en bolsas y se botan a los basureros. Bueno, lo cierto es que, ¿cuál era el problema acá, no? Esto se judicializó y el Tribunal Constitucional hizo todo un desarrollo argumentativo sobre la discriminación, los diferentes tipos, y determinó que era una discriminación por indiferenciación, en tanto y cuanto no había establecido una justa razonable para entender que los perros guías no estaban bajo el ámbito de aplicación de la prohibición de entrada, ¿no? De animales. Y claro, hizo un estado de cosas inconstitucional y lo demás. Bueno, un esfuerzo bastante grande, bastante amplio, ¿no? Y cuando en realidad el tema solo se solucionaba haciendo una interpretación restrictiva del concepto de animales, ¿no? O sea, en el sentido de que la prohibición estaba referida a todos los animales, menos a aquellos que tenían entrenamiento para ser animales de guía, ¿no? O animales de apoyo a personas con discapacidad. Y bueno, es un problema que se presenta, ¿no? Habitualmente en el día a día, ¿no? Y finalmente también están los casos difíciles por problemas en la premisa fáctica, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que judicialmente, todo caso judicial, cualquiera que sea, nulidad de acto jurídico, cualquier delito, un tema de desalojo, o mejor derecho de propiedad, un amparo, cualquier tipo, ¿no? Cualquier caso judicial, más allá de las discusiones jurídicas que pueda haber, tiene en esencia hechos, ¿no? Hay hechos, ¿no? Y entonces la cuestión es la calificación jurídica de esos hechos entre los conceptos que están establecidos en las normas o porque los hechos no están probados, ¿no?
si vamos con la calificación, creo que es factible, ¿no? Entender o ver estos dos casos muy polémicos, ¿no? Primero el de la incapacidad moral de Vizcarra, ¿no? Los hechos, que todos conocemos del caso Richard Swing con Vizcarra, ¿no? La presunta interferencia o favorecimiento de Vizcarra para que se le contrate como consultor, por un lado, y por otro lado, el audio que da cuenta de estas coordinaciones, ¿no? De Vizcarra, ¿no? Para alinear las declaraciones del personal de la Presidencia de la República, definitivamente que son delitos. O sea, o digamos, hay indicios suficientes como para que se pueda iniciar una investigación para determinar si hubo o no hubo delito. Yo creo que sobre eso no hay mayor discusión, ¿no? La pregunta es si eso es incapacidad moral. Algunos me dirán que sí, otros me dirán que no. Y los que me dirán que no me pueden decir, bueno, es que si son dos cosas, ¿no? Un hecho. O un hecho es inmoral o un hecho es delito. Si es inmoral, el derecho no lo puede cuestionar. Pero si es delito, sí, ¿no? Podría apelarse a esa distinción, ¿no? Pero otro dirá, no, sí, es un acto inmoral, ¿no? Es un acto inmoral que él haya interferido o maniobrado para que se le contrate como consultor en el Ministerio de Cultura. Igualmente es delito que él alinee declaraciones para que todos vayan homogéneamente a declarar frente a un fiscal en una investigación, ¿no? Ya, sí, puede ser, ¿no? Es inmoral, porque finalmente todos los delitos en principio han sido actos inmorales, ¿no? O actos que reprobamos a partir de una escala moral, ¿no? En buena cuenta, por un lado, favorecer a un allegado y en el otro lado mentir, ¿no? Y puede ser un acto inmoral. Entonces, ahí ese juicio, esa duda en torno a si debemos calificarlo o no como inmoralidad o como un acto de incapacidad moral, ¿no? Tiene que ver con problemas de calificación. O sea, yo creo que entre todos y todas nosotros no hay discusión en torno a los hechos que todos y todos conocemos más o menos. Es decir, hay medios probatorios suficientes sobre que habría habido un presunto favorecimiento de Vizcarra a la contratación de Swing en el Ministerio de Cultura. ¿Por qué elementos probatorios? El señor no reunía las características como para desarrollar los talleres por los cuales se le contrató, por un lado. Por otro lado, resulta cuando menos sospechoso que se le haya contratado más o menos permanentemente durante un periodo determinado de tiempo de un año, ¿no? Y en tercer lugar, habría que evaluar, ¿no?, el servicio que él presta en relación con la remuneración que se le da y la descripción del servicio, ¿no? Bueno, ahí tienes elementos objetivos para evaluar, ¿no? Pero que la contratación se dio, se dio. Luego está la propia declaración del interesado en el sentido que fue favorecido por el presidente Vizcarra. Faltaría tener en cuenta la declaración de las ministras o ministros de Cultura del periodo para ver si hubo esa coordinación o no. Pero hay elementos probatorios, ¿no? Por el otro lado, el audio por sí mismo evidencia, ¿no?, esta coordinación que hace Vizcarra con. Entonces, el tema de prueba, que es un problema de la premisa fáctica, está más o menos claro. Lo que no está muy claro, al menos yo lo quiero ver así, para efectos del ejemplo, es que puede haber discusión en torno a si eso es un acto inmoral o un acto de incapacidad moral. ¿Acaso estos hechos lo incapacitan moralmente para seguir ejerciendo la presidencia de la República? Ahí está la discusión, ¿no? Para unos sí, para otros no. Y eso es parte de los problemas de calificación. Es decir, tenemos hechos más o menos probados, pero la controversia se suscita por si calzan o no calzan en los conceptos jurídicos, ¿no? Que están previstos en las disposiciones normativas. En la misma dirección, a propósito de lo que leí en un comentario, ¿no?, la disolución del Congreso, ¿no? La Constitución establece que procede la disolución por la denegación de dos cuestiones de confianza, ¿no? Y en los hechos hubo, ¿no?, una denegación, no la hubo porque expresamente el Congreso la aprobó, solo que, digamos, hubo el planteamiento de la cuestión de confianza, la elección de este magistrado, que era primo del presidente del Congreso, y la aprobación de la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo. Y luego viene
el presidente de la República y nos dice que hay una denegación fáctica de la confianza. Y la Constitución no habla, no establece, no señala por ningún lado el concepto de negación fáctica. Solo habla de negación, ¿no? Pero no establece el concepto de negación. Entonces, la pregunta es si estos hechos, que están más o menos acreditados, pueden ser considerados como un supuesto de denegación de confianza, o de denegación de la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros de esa época, ¿no? Entonces, ahí están los problemas de calificación. Los problemas de prueba tienen que ver con si tenemos suficientes elementos probatorios, caso, ¿no? Y al respecto, yo les puedo comentar un caso, ¿no? Que leí, eh, eh, bueno, pues, al respecto, porque yo leí un caso reciente, ¿no? Sobre lo siguiente, ¿no? Hay una pública alegando lo siguiente, ¿no? Que ella no quiere que se programe los exámenes del centro universitario en día sábado, porque es testigo de Jehová y el día sábado es día de guardar, día de descanso, ¿no? Para su religión. Y por otro lado, que si es que ella eventualmente va a dar el examen de admisión regular u ordinario y la universidad lo programa en un día sábado, y claro, al cual ella no podría acudir porque estaría guardando el día de descanso, que la universidad le devuelve el dinero que vaya a pagar, ¿no? Entonces, eh, aquí el tribunal entiende que no es un acto lesivo en sí, sino son amenazas, ¿no? Y entonces la cuestión es cómo la joven prueba la amenaza, ¿no? Y en esa perspectiva, eh, ella no había acreditado que hubiese estado matriculada en el centro preuniversitario y tampoco había acreditado que hubiese pagado por su inscripción para dar el examen de admisión ordinario. Entonces el tribunal rechaza la demanda porque no hay acreditación sobre los hechos, ¿no? No hay medios probatorios sobre los hechos. Y eso nos permite evidenciar que cualquier hecho que uno alegue dentro de un proceso tiene que probarlo, ¿no? Y en esa perspectiva, ya para cerrar esta parte de los casos difíciles, el Tribunal Constitucional, como sabemos, en materia de amparo, generalmente rechaza, ¿no?, las demandas cuando no se está acreditando debidamente el acto lesivo, ¿no? Y entonces eso representa un problema con el medio probatorio, con los medios probatorios, porque no se acredita finalmente la premisa fáctica que se plantea en la demanda, ¿no? Entonces, estos supuestos son casos difíciles y en todos ellos puede haber problemas de aplicación de la Constitución. Los problemas interpretativos básicamente se van a presentar en la premisa normativa y en los problemas de calificación, porque finalmente implica tomar decisiones en cuanto al alcance de los conceptos que están en la Constitución. Como les decía, para algunos lo que les he narrado de Vizcarra es incapacidad moral, ¿no? Lo justificarán, darán algunas razones, pero es incapacidad moral. Para otros no. Y esa controversia implica la comprensión del concepto dentro del contexto de la Constitución. Igualmente respecto de la disolución por denegatoria fáctica, ¿no? Para algunos podrán entender, como lo ha hecho el tribunal, que no estamos frente a una denegatoria fáctica, sino una denegatoria tácita, ¿no? De la confianza solicitada por parte del premier Salvador Solar en ese momento, ¿no? Entonces, eso representa los casos difíciles, ¿no? Que llevan a tener problemas interpretativos, problemas o dudas sobre el significado de conceptos y o instituciones y o reglas y o principios constitucionales, ¿no? Y para finalizar esta presentación, tenemos los casos trágicos, ¿no?, que están vinculados bueno, el tema de los casos trágicos tiene que ver con este es un concepto que introduce Manuel Atienza, ¿no? Y Atienza, lo que señala básicamente es que un caso trágico es aquel donde no cabe encontrar ninguna solución
que no sacrifica un elemento esencial de un valor considerado como fundamental desde un punto de vista jurídico y o moral, ¿no? Bueno, en buena cuenta lo que a ti se nos dice es, siempre se va a perder, siempre se pierde algo, ¿no? En un caso. Y esto se da en los supuestos de conflicto de derechos, ¿no? Ojo, esto Atienza lo emplea un poco para criticar, ¿no? O poner un margen de discusión en relación con el concepto o la tesis de la única respuesta correcta de Ronald Dworkin, ¿no? Pero sin embargo, en la realidad y en la práctica hay evidencia de casos trágicos, ¿no? Por ejemplo, la discusión en torno al aborto o la anticoncepción oral de emergencia, ¿no? Porque está en juego, por un lado, la capacidad y libertad de decidir de la mujer ser madre o no ser madre, y por otro lado, para quienes consideren que el óvulo fecundado es de por sí vida humana, el sacrificio de la vida de ese óvulo fecundado, ¿no? Por otro lado está el tema de la discusión de la pena de muerte, porque hay algunos que consideran que, por ejemplo, los violadores de niños, niñas, debieran recibir la pena de muerte, ¿no? Sin embargo, por otro lado está el derecho a la vida de esas personas que por más execrables que sean los hechos que tienen, no dejan de tener ese derecho, ¿no? Y la vida como un valor es un valor fundamental de cualquier Estado que se precie de ser democrático y de haber ratificado derechos humanos, ¿no? En la misma línea está la eutanasia, con el mismo tipo de discusión entre la vida y la muerte, ¿no? Y un ejemplo último que es un poco más práctico porque el Tribunal Constitucional ya lo ha resuelto, ¿no? Las dragas, la minería informal y la protección del medio ambiente, ¿no? En donde se sacrifica pues el derecho de propiedad de estas empresas informales que operan en la selva, destruyendo ecosistemas de ríos y lagunas, ¿no? Evidencia hay potente, ¿no? Pero el derecho de propiedad es un bien fundamental dentro del contexto de la Constitución del 93, ¿no? No obstante, se sacrifica ese bien para proteger el medio ambiente, ¿no? Entonces, los casos trágicos en realidad no es nada novedoso, son supuestos de ponderación, ¿no? En donde, claro, hay que discutir, ¿no? Y tener presente, ¿no? Cuáles son un poco los límites de los derechos en el contexto de los casos que se planteen, ¿no? Bueno, esto era lo que quería presentarles, es lo que se me ha convocado, y con lo cual agradezco, ¿no? A Audiápolis por la convocatoria y quedo a su disposición para alguna otra oportunidad y o ocasión, ¿no? Sé que hay algunas cosas que generan polémica, pero no es objeto de esta presentación, ¿no? Argumentar a favor o en contra de alguna de las situaciones que se han dado en el país, ¿no? Maestro, muchas gracias. Le agradecemos por No parte sé de si habrá alguna otra Audiápolis. pregunta, porque he visto varias preguntas, las he ido contestando a lo largo de esta presentación, ¿no? Maestro, ¿nos logra escuchar? Maestro, ¿me logra escuchar? A ver, hay muchas preguntas. Yo sé que es polémico lo de la incapacidad moral, genera muchas pasiones, ¿no? Yo al respecto, sobre la incapacidad